Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. En una legislatura tan dada a los giros de última hora, ayer no hubo ninguna sorpresa en el Congreso. Pasó lo que se sabía que iba a pasar y el Gobierno perdió anoche la votación de la reducción de la jornada laboral. Esa derrota, previsible, pero de gran valor simbólico, parece agravar la brecha con Junts y complica más aún la posibilidad de aprobar unos presupuestos en un escenario en el que, como pudimos comprobar también ayer, la fractura con el PP es total por todos los temas, incluso por la posición española contra el genocidio israelí, a pesar de que ahora, 64.000 muertos después, Europa da un paso en la dirección que propone España. Plantea endurecer las medidas contra Israel y suspender el acuerdo comercial. Con eso, von der Leyen le abre de nuevo un debate a Feijóo en el que el PP no quería entrar, porque su estrategia es la que expuso ayer en el Congreso: centrarse en la corrupción y en los casos que afectan a la mujer del presidente del Gobierno o al fiscal general recién procesado por el correo del novio de Ayuso. Y sobre eso, precisamente, tenemos novedades esta mañana. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. No son novedades sobre el fiscal general, de quien ya hemos contado que irá a juicio y que seguirá en su cargo pese al procesamiento del Supremo. Esta mañana las novedades tienen que ver sobre algo de lo que se habla menos y que en verdad está en el origen de todo esto, que es el fraude que reconocía el abogado del novio de Ayuso en aquel correo y que, aunque en un plazo judicial mucho más lento que con el fiscal, ha llevado ante la justicia a Alberto González Amador. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Campos, hemos accedido al sonido de la declaración que hizo ante la jueza la inspectora de Hacienda que llevó el caso y de los detalles con los que describió que el novio de Ayuso solo regularizó su situación cuando le pilló la agencia tributaria. Además, desmonta los argumentos tanto de González Amador como de la presidenta de Madrid. Sí, son los audios inéditos de Mercedes Urbano ante la jueza, la inspectora fiscal que investigó al novio de Ayuso, que de forma precisa y minuciosa describe en 2 horas y media de interrogatorio demoledor cómo Alberto González empleó facturas falsas por un montante millonario para pagar menos a Hacienda, cómo defraudó de forma consciente, presuntamente, una cuota de más de 350.000 euros en 2 años, o de qué forma empleó a facturadores falsos para aminorar la cuota tributaria a pagar. La inspectora Mercedes Urbano dice que Alberto González solo intentó regularizar su situación cuando fue pillado, literal, por la agencia tributaria. Esta, vamos a decir, regularización que hace cuando ya me ha pillado la agencia tributaria, cuando ya he necesitado un procedimiento inspector, cuando ya las partes, porque el representante, las propias autoridades mexicanas no, están poniendo en evidencia que esa factura no responde a la realidad de los servicios, porque esos servicios no se han prestado, es cuando quiere un poco ajustar o arreglar su situación. De tal manera que esto nos lleva a concluir que esta es una factura falsa que ha sido utilizada para reducir la carga fiscal. La inspectora también desmonta el argumento de Ayuso de que su pareja sufrió una inspección salvaje por ser su pareja, precisamente. Urbano explica los motivos por los que le abrieron la inspección en 2020. Alberto González pasó de ingresar poco más de 300.000 euros en 2019 a 2.300.000 al año siguiente y, sorprendentemente, ese año pagó menos a Hacienda que el anterior. La declaración de Urbano fue tan contundente que la defensa del novio de Ayuso, Ángels, pasó de puntillas por el interrogatorio. Campos, ampliamos en el abierto con más sonidos, que tenemos todavía más audios de esta declaración, así que nos escuchamos en media hora. Hasta luego. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Justo hoy, además, empieza en la Asamblea de Madrid el debate sobre el estado de la comunidad, en el que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, va a tener todo el protagonismo, porque hoy en la Cámara solo interviene ella, la oposición le replicará mañana. En otra Cámara, en el Congreso, lo que vimos ayer fue esa imagen que les describía al empezar, la derrota del Gobierno con la reducción de la jornada laboral. La tumbaron PP, Vox y Junts. Señora Nogueras, que usted cree que representan al independentismo catalán. Y no es verdad. Ustedes representan los intereses de la patronal española en sus sectores más reaccionarios. El seu únic argument és situar-nos a la dreta. Su único argumento es situarnos a la derecha. Y lo hace porque usted no tiene ni datos ni fundamentos para defender lo que es indefendible. Para la peluquería, la carnicería, la gestoría, el electricista o el campesino, esta ley supondría un sobrecoste de más de 1.000 euros por trabajador. Para un banco, señora Díaz, solo
100 euros. ¿Quién es el que está al lado de las grandes empresas? Sucedió lo que se sabía que iba a suceder en el Parlamento, pero con algunas cosas llamativas como este tono en el enfrentamiento entre Sumar y Junts, que llega a esta diada Junts en Cataluña, hoy es 11 de septiembre, presentándose como el partido que ha tumbado esta medida del gobierno, en sintonía con lo que le estaba reclamando la gran patronal catalana, que ayer le agradeció su postura, y lo hacía de esta forma tan explícita Sánchez Llibre. Agradecer el posicionamiento de las diferentes fuerzas políticas que se han posicionado en contra de esta iniciativa por imposición de las 37 horas y media, especialmente a Junts per Catalunya por su posición de liderazgo en este tema. Posición de liderazgo, dice. Ahora, después de esta derrota, el gobierno va a poner en marcha una parte de la norma que fue tumbada ayer para que salga adelante, sí o sí. Es el registro horario que impulsará con un reglamento. El texto va a salir hoy mismo a consulta pública. Es la medida para poner coto a las horas extras. Políticamente, Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El gobierno asegura que la derrota de anoche no tiene por qué implicar lo que ahora mismo parece claro, que es un fracaso de los presupuestos que otra vez vuelven a depender de Junts. Sí, el gobierno se esfuerza por minimizar la derrota y desvincularla de la negociación presupuestaria. Aseguran fuentes de Hacienda que son carriles diferentes, que una cosa no tiene por qué afectar a la otra, aunque desde el ala socialista del gobierno admiten que el enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Miriam Nogueras fue más duro de lo previsto y ahora esperan que esto no desbarate futuras negociaciones con Junts, que ya de por sí eran muy complicadas. Eso nadie lo niega. Lo cierto es que ya había cierto malestar en el PSOE por el empeño de Sumar de votar la reducción de la jornada laboral sin tener garantizados los apoyos, una medida con la que, no obstante, los socialistas cierran filas también. El gobierno espera que todo esto sirva al menos para retratar a la derecha mientras miran ya a esa siguiente pantalla de los presupuestos. Ana, gracias. A vosotros. Hay mucha información también internacional esta mañana después del desafío de Putin a la OTAN con los drones rusos que ayer fueron interceptados por Polonia, también por el giro con Israel que da Europa ahora, aunque la noticia que ha conmocionado a Estados Unidos es este momento. El activista ultraconservador Charlie Kirk, afín a Donald Trump, estaba dando una charla en una universidad de Utah, estaba en una carpa en el campus, justo estaba hablando de tiroteos masivos y es en ese instante en el que recibe ese impacto de bala que se puede escuchar. Él tenía 31 años, falleció allí, la policía ha detenido a un par de personas pero las ha dejado luego en libertad. Washington, Sara Canals. Charlie Kirk acababa de empezar su acto en un campus universitario de Utah, sentado dentro de un pequeño tenderete, micrófono en mano y rodeado de cientos de jóvenes que le escuchaban atentamente. Y con quienes el activista se disponía a debatir acaloradamente y de forma provocadora, el formato estrella de todos sus eventos. Y justo cuando estaba abordando la violencia armada entre la comunidad transgénero, un colectivo a quien repudiaba abiertamente, un fuerte disparo en el cuello lo abate inmediatamente, sembrando el pánico entre la gente. Horas después, el presidente Trump confirmaba su muerte. Charlie Kirk tenía 31 años, era extremadamente popular entre los círculos conservadores, pero también controvertido. Llegó a declarar, por ejemplo, que a los negros les iba mejor durante la esclavitud porque cometían menos crímenes. Maybe they were afraid. I mean, 4,000. El asesinato, eso sí, ha conmocionado al país y ha sido condenado por republicanos y demócratas que piden ponerle freno a la violencia política. Donald Trump ha condenado el asesinato. For years, those on the radical left Dice, durante años la izquierda radical ha comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie con los nazis y los peores criminales del mundo. Estos mensajes son responsables del terrorismo que estamos viviendo hoy en nuestro país. Acusa Trump a la izquierda de promover una ola de violencia y advierte, iremos a por todos los que están contribuyendo a estas atrocidades. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Les decía que hay mucha información de la Crónica del Mundo que podemos ordenar a partir de dos escenarios, en Polonia y en Israel. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Y a Jerusalén ha vuelto el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar por la crisis que abrió ayer Putin, Pablo, con los drones rusos que invadieron el espacio aéreo de Polonia y activaron las alertas de la OTAN. Han pasado 24 horas y a la espera de la respuesta de Washington es llamativo el silencio de Moscú.
Solo hay mensajes escritos de ambas partes que han alimentado además la confusión. Trump se pregunta en su red social, ¿qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia? Allá vamos, sin precisar cuál es exactamente su plan. Y en Moscú aseguran que el objetivo de los drones no estaba en territorio polaco, pero Europa no se lo cree y se toma muy en serio lo que ha pasado. El mensaje más contundente ha sido el de Donald Tusk. El primer ministro polaco afirma que Europa está más cerca que nunca de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial. Ya ha recabado el compromiso de varios socios de la OTAN para reforzar sus defensas aéreas claves en el flanco este de la alianza, que va a seguir en guardia en las próximas horas porque Moscú comienza mañana sus maniobras militares con Bielorrusia. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Pues a la espera de esto que dice Pablo, de la posición que fije Trump para responder a Putin, lo que sabemos son las reservas que tiene el Departamento de Estado de los Estados Unidos a las medidas que el lunes anunció Pedro Sánchez contra Israel. Creen en Washington que estas medidas solo sirven, dicen, para envalentonar a los terroristas. Lo que no ha aclarado Washington es si ellos han usado sus bases de Rota o de Morón para hacer alguna escala en el transporte de armas a Israel. España ha tratado de abanderar con esas medidas una posición mucho más dura con Israel, mientras Europa iba arrastrando los pies hasta que ayer Ursula von der Leyen planteó suspender el acuerdo comercial con ese país. Pero a todo eso, Nico, Netanyahu sigue siendo indiferente. Sí, indiferente porque esta noche ha vuelto a atacar el sur del Líbano. Ayer mató a más de 35 personas en el ataque sobre Sanaa, la capital de Yemen. Todo esto horas después de su primer ataque a Qatar. Desde el 7 de octubre ha bombardeado Siria, Irán, pero donde sigue asesinando a diario es en Gaza, como esta noche que ha matado a varios niños en el centro de la ciudad. Las bombas incendiarias de esta noche han quemado a niños y familias en tiendas de campaña. Son más de 60 muertos en las últimas 24 horas en la franja. Pero Netanyahu anoche, comparando su genocidio en Gaza con la respuesta de los Estados Unidos a los atentados del 11 de septiembre, eleva su amenaza a todos los países del Golfo. Señala a Qatar y a todos los que alberguen a terroristas de Hamas a que irá por ellos. Nada ni nadie parece capaz de parar a Netanyahu. De hecho, Haaretz ha publicado en las últimas horas que la Fiscalía Militar no autoriza la orden de evacuación de la ciudad de Gaza, orden que ha repetido esta noche en mensajes a todos los móviles de los supervivientes. La invasión a la ciudad de Gaza con su millón de habitantes es inminente, aunque no está claro el ritmo. Es muy probable. Daniel Cooper-Basser, analista y economista, afirma en la SER que Netanyahu va por la ciudad de Gaza a pesar de que no tiene ningún plan para asistir al millón de habitantes que sigue allí. Una ofensiva sobre la ciudad que Médicos Sin Fronteras califica de sentencia a muerte. Nico, volvemos a Israel en el abierto. Hasta ahora. Hasta luego. Veremos hasta dónde llega el giro con Israel, que ayer pareció anunciar Ursula von der Leyen. El caso es que, coincidiendo con esa imagen más dura que ahora quiere escenificar Bruselas, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha respondido a las críticas que le ha hecho sobre todo su predecesor, Josep Borrell, que ha lamentado la indiferencia de Europa ante un genocidio que se está produciendo a la vista de todo el mundo. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. La alta representante defiende su gestión frente a las críticas de Borrell. En el mandato anterior, la Comisión no propuso nada para que el Consejo decidiera. Hemos revisado el artículo 2 del acuerdo. Hemos hecho propuesta a los Estados miembros. Me hubiera gustado medidas más contundentes, pero no se hicieron cuando Borrell era vicepresidente. Hemos cerrado un entendimiento con Israel. Estoy de acuerdo en que no es suficiente, pero es más de lo que teníamos antes de julio. Podría utilizar un lenguaje más duro, pero significaría que los israelíes no me hablaran, como ocurrió con mi predecesor. Sobre la guerra en Ucrania pronostica al menos 2 años más de conflicto y admite la presión sobre Kiev para ceder territorio. Considera que los esfuerzos de Donald Trump no están dando resultado y que Rusia podría apostar por un conflicto a escala más amplia. Si Europa empieza a señalar a Israel, la pregunta es qué va a hacer el PP, cuyos dirigentes se han resistido a hablar de genocidio. Es la definición que rechaza utilizar, por ejemplo, el alcalde de Madrid, pero ahora tendrán que debatir si secundan a la presidenta de la Comisión, que es del Partido Popular. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Von der Leyen le pone difícil a Feijóo la ambivalencia. Génova estaba teniendo cuidado para no defraudar a sus votantes que no aprueban la actuación de Israel en Gaza. A la vez, estaba yendo con tiento para no desairar más de la cuenta al Estado hebreo, pero el movimiento de Bruselas obliga al PP a posicionarse. Sí sé que el Partido Popular estará con lo que digan nuestros socios. Es la postura que tiene el Partido Popular. Ahora, lo que no entendemos es ir unilateralmente. Esther Muñoz condensa la visión popular. Feijóo se ve arrastrado a un debate en el que no quería entrar. Tanto él como sus varones creen que Sánchez lo está usando de forma deliberada para descargarse de la presión de la corrupción.
Y presión en otro sentido también ejerce un Ayuso que no se anda con remilgos en su cruzada a favor de Israel. Tú dile a Israel que no, que esto con magdalenas y con un paquete de flores que vaya a negociar con Hamas. La presidenta habló de nuevo de antisemitismo en Antena 3, mientras en la cúpula popular se quiere observar cómo evoluciona el debate. No hablarán de genocidio hasta que no se pronuncien los tribunales internacionales y no avanzarán su voto a la espera de conocer en su totalidad las medidas de Pedro Sánchez. La revista Nature publica un estudio que refleja cómo los gases contaminantes liberados por los incendios pueden viajar a miles de kilómetros, afectando a la salud de quienes se encuentran lejos de las zonas afectadas. Los investigadores se han centrado en los fuegos que asolaron Canadá hace 2 años, focos que han provocado, según sus estimaciones, alrededor de 70.000 muertes, no solo en América, también en Europa. Marina Fernández. El humo de los incendios es tóxico y puede viajar incluso al otro lado del Océano Atlántico. Pone el foco en algo que antes no existía. Parecía que el incendio forestal solo tenía incidencia en las personas que estaban en contacto con el fuego o las muy próximas. Y ahora se está viendo que no. Julio Díaz, experto en cambio climático del Instituto de Salud Carlos III, investiga también el impacto en la salud de los incendios. Aumenta, por ejemplo, la mortalidad por causas cardiovasculares y respiratorias, los ingresos hospitalarios, partos prematuros, el bajo peso al nacer. El estudio que publica Nature se fija en los incendios que arrasaron 18 millones de hectáreas en Canadá hace 2 años y concretamente en las partículas que expulsaron. Y además esas partículas, por su composición, los benzopirenos, los retenos, son mucho más tóxicas. Y por eso Díaz cree que el cálculo de 70.000 muertes podría incluso quedarse corto. Y la NASA dice haber encontrado rastros de posible vida en Marte. Un grupo de científicos de la agencia estadounidense han hallado vestigios químicos, también geológicos, que creen que podrían ser producto de la presencia de vida antigua en el planeta rojo. Javier Ruiz Martínez. El control de la misión Perseverance dijo al aterrizar el rover que estaban preparados para buscar señales de vida pasada, y eso es lo que han hecho. En un lateral del cráter Jezero, lo que se considera un antiguo lago marciano, la NASA ha anunciado que han recolectado y analizado unas rocas arcillosas con unas manchas oscuras que podrían ser vivianita, un fosfato de hierro frecuentemente relacionado con la vida microbiana en entornos como pantanos. Es una posible bioseñal, un indicio de vida orgánica antigua en el planeta vecino. No hay una hipótesis más sólida. Ahora toca comprobarla, traer esas piedras a la Tierra y analizarlas aquí para decir al 100% que estamos ante los primeros indicios de vida microbiana en el antiguo Marte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.